Hechos 12, en versículo 1. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, hermanos, pues aquí leemos la historia de la iglesia primitiva, después de que Jesús vino y murió, resucitó y después mandó a sus discípulos a predicar las buenas nuevas del evangelio. Pero aquí nos habla sobre que les venían a los discípulos pruebas, les venían a los discípulos grandes luchas por compartir la palabra del Señor. Se nos habla que uno de los discípulos fue muerto por mano del rey Herodes, y aquí se nos dice que Pedro fue encarcelado. Imagínense, Pedro habiendo predicado, dice la Biblia que predicó y se convirtieron 5,000 almas, y luego se convirtieron 3,000 almas, y decía que con la pura sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces era algo sorprendente lo que el Señor estaba haciendo en la iglesia. Era algo así, ahora sí que pues solamente era el Espíritu Santo el que se movía, porque ninguno de los discípulos podía sanar a los enfermos, ninguno de los discípulos podía predicar y que se convirtieran las almas, sino solamente por el poder de Dios. Entonces el poder de Dios venía sobre los discípulos, ellos eran investidos y la gente era sana, la gente era salva, la gente era libre, pero por el poder del Espíritu Santo, no por ellos. Entonces dice que encarcelaron a Pedro, hermanos, pero ¿qué dice el versículo 5? Que la iglesia hacía sin cesar oración por él. Lo que nos manda la palabra, ¿verdad? Orar sin cesar. Entonces dice que cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia empezó a orar por él. Y es así cuando uno de nuestros hermanos está, no sé, pasando por alguna situación mala, en agonía, por alguna prueba, algún desierto, es que la iglesia nos podemos unir, como hemos visto en todos estos años que nos hemos unido por diferentes peticiones, por diferentes situaciones, y el Señor ha obrado, hermanos. El Señor ha contestado, inclusive aquellas cosas que nosotros no hemos visto contestadas. El Señor es bueno, hermanos, y Él siempre obra como Él quiere. Él siempre obra a su tiempo, Él siempre hace su voluntad y no la nuestra. Decía Jesús que, Señor Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. También cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, Él les dijo que oraran pidiendo por la voluntad, que se haga la voluntad aquí en la tierra así como en el cielo. Así nos enseñó a orar Jesús. Y luego dice el versículo 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjese cómo Pedro tenía una paz, cómo Pedro tenía esa paz del Señor, porque decía que estando en la cárcel, en medio de 2 soldados, él podía dormir. Y luego dice que Herodes lo iba a sacar al siguiente día para matarlo. Pero ¿cómo es que Pedro, este discípulo, este apóstol, podía tener esta paz? ¿Cómo podía estar durmiendo tranquilamente en la cárcel, en medio de soldados, hermanos, sabiendo que posiblemente al siguiente día ya no iba a vivir? Hermanos, es porque él creyó en las palabras de Jesús, es porque él creyó lo que Jesús le había dicho anteriormente. Yo quiero que vayamos al libro de Juan capítulo 21. Ahí en Juan 21, el versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos
y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí Jesús ya le había dicho a Pedro de qué muerte iba a morir. Fíjese cómo Jesús fue muy claro con Pedro. Le dijo, cuando eras joven tú te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Fíjese, aquí Jesús ya le estaba diciendo a Pedro, tú vas a llegar a ser viejo. Y aquí en Hechos 12 todavía no se cumplía esa hora. Todavía no era la hora de que Pedro muriera, de que Pedro glorificara a Dios con su muerte. Es por eso que Pedro podía tener esa paz, porque él sabía que el Señor iba a hacer algo. Él sabía que el Señor iba a obrar de alguna manera, a lo mejor que él no sabía. Y ya después leemos en Hechos 12 que Dios envió a uno de sus ángeles y libertó a Pedro, lo sacó de la cárcel esa misma noche, hermanos. Pero todo fue por las palabras que Jesús le había hablado a Pedro y por la oración que la iglesia estaba haciendo por él. Entonces hay una importancia, hay un poder en las palabras de Jesús y en la oración que nosotros podemos hacer por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Entonces, ¿en quién tenemos nuestra confianza, hermanos? ¿A quién le creemos, hermanos? Porque así como el Señor nos habla palabras de verdad, palabras de vida, también el enemigo viene y nos habla palabras de muerte, palabras de desánimo, hermanos. Y ahora vamos a 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. Samuel 17, el versículo 31 dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí nos habla la historia de David y Goliat, de cómo David, siendo pastor de ovejas, fue a la guerra, fue con sus hermanos para ver cómo estaban. Yo me ponía a pensar qué es lo que tenía que estar haciendo David ahí, ¿verdad? Porque él no era un hombre de guerra, él no era un soldado que peleaba las guerras en Israel. Sin embargo, Dios tenía un propósito y Dios puso a David en medio de esta guerra. Entonces dice que vino el filisteo Goliat, un gigante al cual nadie podía vencer, hermanos, al cual todos tenían miedo, a ese gigante. Sin embargo, viene David y escucha las palabras de este gigante, cómo retaba a Dios, cómo retaba al pueblo de Israel. Entonces él se armó de valentía y él quiso ir a pelear contra ese gigante, hermanos. Imagínense cómo ninguno del pueblo de Israel, ni siquiera el rey Saúl, tenía la valentía, tenía el valor, tenía eso para ir a pelear contra ese filisteo. Pero viene David, que era un muchacho, hermanos, que ni siquiera había peleado, que ni siquiera era soldado, y él se arma de valor para pelear contra ese filisteo, hermanos. Y vienen sus hermanos y lo desaniman, y viene el rey Saúl y también lo desanima, le dice: tú eres muchacho, él es un hombre grande, él es un hombre de guerra, él sabe pelear, tú no sabes pelear. Pero David sabía lo que él tenía, hermanos. Y si leemos capítulos antes, nos damos cuenta de que ya Dios había ungido a David como rey sobre Israel. David, siendo un muchacho, ya Dios lo había ungido como rey sobre Israel. Mas sin embargo, ese tiempo todavía no se había llegado. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que David sabía que había una promesa. David sabía que estaba la promesa de Dios de que él iba a ser
un día rey sobre Israel. Entonces él con más valor podía pelear contra este gigante, hermanos, porque sabía que ese gigante no lo podía matar, hermanos. Sabía que Dios iba a hacer algo por medio de él, hermanos, porque si faltaban años para que David fuese rey sobre Israel, él no podía morir en esa batalla. Él no podía quedar ahí tirado, hermanos. Él iba a salir victorioso, hermanos, pero nuevamente no era por él, hermanos. No fue por él, no fue en sus fuerzas, no fue ni siquiera la onda que él tenía. Fue por el Espíritu de Dios que vino sobre él, porque dice que cuando fue ungido como rey sobre Israel, dice que desde ese día vino el Espíritu Santo sobre él. Y fue por ese poder, fue por esa presencia que él pudo vencer a ese gigante, hermanos. Entonces, no importa, hermanos, qué situación estemos pasando, qué pruebas, hermanos, el Señor es bueno, hermanos, porque cuando su Espíritu Santo viene sobre nosotros, sobre nuestras vidas, podemos hacer cualquier cosa, hermanos. Solamente está en creerle al Señor. Solamente está en creer a sus palabras, a lo que Él nos dice aquí en sus palabras. Yo me puedo imaginar cómo David a lo mejor escribió ese salmo después de esa batalla donde él dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Usted no piensa que tal vez a David también le venían pensamientos de duda, de desánimo, de miedo? Él era un muchacho, hermanos, y este era un gigante de 2 o 3 metros. Pero sin embargo, él tenía algo mejor, hermanos. Él tenía al Espíritu Santo, él tenía la protección de Dios, él tenía el respaldo de Dios, hermanos. Y entonces todo lo que David iba a hacer por el Espíritu Santo. Y lo dice, bueno, aquí yo tengo en Números 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La palabra es muy clara cuando dice que el Señor no se arrepiente de sus palabras, no se arrepiente de sus promesas. Lo que Él ha dicho lo cumplirá, hermanos. Entonces, así como Él prometió que vendrá algún día, hermanos, así también esperamos en esa palabra, esperamos en su venida, esperamos que un día vendrá por su iglesia, hermanos, por aquellos que estén preparados. Por eso oremos y velemos para que nos presentemos limpios, hermanos, como obreros aprobados delante del Señor, que nos presentemos bien ante el Señor, porque Él lo que busca no es una denominación, no es una religión. Lo que Él busca es un corazón limpio, hermanos. Decía la palabra de Dios que ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en su monte santo? Solamente el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, hermanos. Ahora vamos a Salmos 131, me parece. Salmo 131, hermanos, fíjese, el título dice: confiando en Dios como un niño. Y dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Jehová, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Fíjese lo que escribía David. David decía que él confiaba en Dios como un niño. Y es lo que dice Jesús, que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y David escribía que su corazón no se había envanecido, su corazón no había andado en grandezas, no había andado en cosas demasiado sublimes. Porque ¿qué es lo que vemos hoy en día, hermanos? ¿Por qué se hacen las guerras? ¿Por qué se hacen los pleitos? ¿Por qué se hace todo lo que vemos hoy en día, hermanos? Es por la soberbia, por la amargura, hermanos, por la envidia, por el anhelar cosas, por el anhelar lo que el otro tiene, hermanos. Por eso se hacen las guerras en todos los países, hermanos. Pero un niño no tiene nada de eso. Un niño no tiene malicia, no anda en cosas demasiado grandes para él. Aquí dice que en verdad me he comportado como un niño destetado de su madre, como un niño. ¿Cómo está un niño en los brazos de su madre? Un niño en los brazos de sus papás no se preocupa por nada, hermanos. No tiene por qué temer cuando está en los brazos de su mamá, de su papá. No tiene por qué preocuparse por nada, por el día de mañana, por
por qué comerá, hermanos, porque sabe que sus papás están ahí para él, hermanos. Entonces, así nosotros podemos confiar en el Señor, podemos confiar en sus palabras que son fieles y que son verdaderas. Amén. Y ya para terminar, quiero que vayamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1. Capítulo 1 versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y bueno, aquí nos habla de que las promesas de Dios son sí y amén. Todo lo que el Señor nos ha prometido, hermanos, Él lo cumplirá. Todo lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra, Él lo hará realidad, hermanos. Así que ¿en quién confiamos, hermanos? ¿En quién tenemos nuestra fe? ¿En quién hemos creído? ¿A quién le hemos creído, hermanos? Dice en Isaías 53, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Muy pocos creen en la palabra del Señor, hermanos, pero los pocos que creemos, hermanos, los pocos que estamos aquí, creamos realmente en el Señor, confiemos en Él, porque lo que Él ha dicho, Él lo hará, Él lo cumplirá, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor ha dicho en su vida, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor le ha prometido? Usted créale al Señor, usted créale, porque el Señor no miente, el Señor nunca falla. Dice que sus promesas no se retardan, hermanos, sino que Él las cumple a su tiempo. A veces no podemos entender, hermanos, lo que está pasando, lo que estamos pasando. No entendemos por qué pasamos lo que pasamos, por qué estamos donde estamos. Pero sin embargo, el Señor sabe por qué hace lo que hace, hermanos. El Señor sabe, y nunca le vamos a poder ganar al Señor. Él es más sabio que nosotros, Él es más fuerte que nosotros. Dice que con su mano derecha nos sostiene, hermanos. Sostiene a todo el mundo, hermanos, en sus manos. Entonces, ¿por qué desmayar? ¿Por qué desconfiar del Señor, hermanos? Como recordamos la semana pasada las palabras de Jesús en la cruz, todo lo que Él sufrió por nosotros, todo lo que Él sufrió para que nosotros tuviésemos paz, para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros fuésemos libres, hermanos. Todo lo que el Señor vivió y sufrió, hermanos, lo hizo por amor a nosotros. No fue por nada más que por puro amor, hermanos. Y ahora sí, ya para terminar, hermanos, en Romanos 7, el apóstol Pablo decía en el verso 19, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y Romanos 7 nos muestra a Pablo de esta manera, hermanos. Él decía que él pecaba, hermanos. Él siendo apóstol, él siendo siervo de Dios, decía que él también fallaba, él también tenía errores, que él hacía cosas que a lo mejor estaban mal delante de Dios, pero decía que era el pecado que moraba en él. Y él decía que era la carne, hermanos. Él más adelante también dice que ¿quién lo librase de ese cuerpo de muerte? ¿Quién lo librase de ese cuerpo de pecado? Porque ¿cuántas veces no somos así, hermanos? Que por más que nos esforzamos, imagínense el apóstol Pablo, que predicaba, que fundaba iglesias, que hacía tantas cosas en nombre del Señor, que predicaba y almas se convertían y enfermos se sanaban con solamente orar, hermanos. Pero sin embargo decía que él también batallaba, hermanos. Él también hacía cosas mal delante del Señor. Él, por más que se esforzaba, él también pecaba contra el Señor. Pero luego, si vamos a Romanos 8, el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el apóstol Pablo sabía esto, hermanos, que aunque él pecaba, aunque él tenía ese cuerpo, esa carne, hermanos, que tendía a pecar, él sabía que ninguna condenación hay para los que venían a Cristo Jesús. Él sabía que no había nada que lo podía separar del amor de Dios. Dice que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, nada lo podía separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hermanos. Así como Él nos amó, hermanos, Él nos sigue amando y Él nos seguirá amando hasta el final, hermanos. Esa es una de sus promesas. Dice Jeremías que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Entonces el Señor es bueno, el Señor es perdonador, hermanos. Él nunca nos falla, a pesar de que nosotros seamos infieles. Dice que Él permanece fiel. Su nombre es fiel y verdadero, hermanos. Entonces aferrémonos a su palabra, aferrémonos a sus promesas, lo que Él ha dicho en su palabra, hermanos, porque no hay palabra más fiel que esta. Todos nos fallarán, hermanos, y nosotros también fallaremos a las demás personas, hermanos, pero hay alguien que nunca nos fallará, y ese es Cristo Jesús, hermanos. Solamente en Él podemos confiar, solamente en Él nos podemos agarrar y estar seguros, hermanos, de que Él nunca nos defraudará. Él siempre estará ahí con nosotros, a pesar de que otros se vayan, hermanos, a pesar de que todos nos dejen. Él nos ha prometido que Él nunca nos dejará, Él nunca nos abandonará, y a donde quiera que andemos, su mano irá con nosotros, hermanos. Él nos cuida, hermanos. De cuántas cosas el Señor no nos ha librado, hermanos, a pesar de que a lo mejor no nos damos cuenta, hermanos, pero Él siempre está ahí con nosotros. Cuando vamos en el camino, hermanos, en el camión, a donde quiera que vayamos, en la noche más oscura, el Señor está ahí con nosotros. Así que confiemos en Él y confiemos en su palabra, hermanos. Amén.